Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 8 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en Java. Tenemos que construir un programa que reciba como datos dos números enteros positivos y el programa tiene que obtener e imprimir todos los números primos gemelos comprendidos entre esos dos números. Nos informa el programa que los primos gemelos son una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2. Y nos da un ejemplo, por ejemplo, el 3 y el 5 son primos gemelos. A propósito, si el usuario escribe un número incorrecto, el programa no se ejecuta y en cambio pregunta de nuevo la información hasta que el usuario ingrese un número que sí sea correcto. Entonces, para este ejercicio, básicamente nos vamos a ayudar de lo mismo que hicimos en el video anterior, que es encontrar un número primo, pero con algunas diferencias ligeras. Lo primero y lo más importante en este caso es, como tenemos que pedirle al usuario dos números primos, pues es evidente que tenemos que tener un escáner, de manera que vamos a hacer acá escáner lector igual a new scanner system.in, de manera que mi escáner, que se llama lector, pues va a poder leer información por pantalla. Vamos a necesitar algunas variables, pero las vamos a ir creando en el camino. Aquí lo que vamos a hacer es un ciclo infinito while true y vamos a pedirle la información al usuario. Ya vamos a ver por qué está este ciclo infinito acá. Entonces, la información que le vamos a pedir al usuario primero va a ser el primer número, evidentemente. Vamos a decir ingrese el primer número, dos puntos, y aquí vamos a crear nuestra variable n1, entonces entero o int n1 igual a lector.nextInt. Y lo mismo vamos a hacer pues para el segundo número. Podemos sencillamente señalar esto y hacer Control Shift y la tecla de abajo, de manera que aquí podemos colocar segundo número y aquí la variable se va a llamar n2. La estamos declarando y al mismo tiempo la estamos dando un valor acá con pues lo que el usuario ingresa por pantalla. Ahora, solo podemos ejecutar el programa si tanto n1 como n2 son positivos y además tenemos una condición extra y es que estos dos números no sean iguales, porque si son iguales no podemos ver números comprendidos entre ellos dos, evidentemente. Entonces vamos a hacer esa condición en la que solamente si n1 es mayor que 0 y además, para esto usamos dos símbolos de ampersand, n2 es mayor que 0 también y además n1 es diferente de n2 y para eso usamos el operador de símbolo de admiración e igual. Solo en este caso, pues, por ahora vamos a imprimir un mensaje que diga correcto. Ahora, en el caso de que n1 sea igual a n2, vamos a imprimir un mensaje de error con south y tabular que diga los números ingresados son iguales, ingrese dos números diferentes. Bien, y para cualquier otro caso, sencillamente vamos a decir que los números ingresados no son correctos. Inténtelo nuevamente. En el caso en que haya ingresado el 0 o un número negativo. De manera que entonces si corremos el programa así como está, vamos a darnos cuenta de que si ingresamos dos números como 5 o 10, nos va a decir que está bien. Si ingresamos, por ejemplo, 0 y 10, pues por el 0 me va a decir que los números no son correctos. Y si ingresamos dos números iguales, pues nos va a decir que los números son iguales y que tenemos que ingresar dos números diferentes. Miren que nos está pidiendo ingresar el primer número nuevamente. Esto es gracias a nuestro ciclo while infinito, que básicamente, como está encerrando todas estas condiciones y la petición de los números, pues cada que se acaba la confirmación de que los números sí sean correctos, vuelve a preguntar por el primer número. Para eso era nuestro ciclo while true. Bien, ahora solo vamos a trabajar en esta parte de acá. Yo voy a hacer un ciclo for que vaya desde el número menor hasta el número mayor. Y aunque pareciera que en el enunciado se entiende que cuando yo digo primer número me refiero al menor y el segundo número me refiero al mayor, pues también puede pasar que el usuario escriba primero un número mayor y luego un número menor. Eh,
yo podría evaluar si N1 es mayor que N2 y dependiendo del resultado hacer los ciclos for correspondientes, pero se me hace más fácil asegurarme desde el principio que N1 sea el menor y N2 sea el mayor, sin importar si ese fue el orden en el que el usuario los ingresó. Para eso, pues, si N1 ya es menor, no vamos a hacer absolutamente nada. Pero si N1 es mayor que N2, ahí sí tenemos que hacer una pequeña variación en las variables para que, pues de nuevo, como les decía anteriormente, N1 sea ahora el menor. Entonces, si resulta que N1 es mayor, yo voy a cambiar el valor de una variable a otra. Es decir, por ejemplo, si N1 es 10 y N2 es 5, pues N1 está siendo mayor que N2. Yo necesito que N1 sea 5 y N2 sea 10. Para cambiar el valor de esas dos variables, pues hay varios métodos. El principal sería hacer una variable auxiliar que sea igual a N1, luego decir que N1 es igual a N2 y luego que N2 es igual a la variable auxiliar. De manera que entonces estamos guardando una copia en auxiliar de N1, ya le podemos decir a N1 que se iguale a N2 y N2 pues va a recibir el valor de esa copia que tenía el valor de N1 y pues ustedes comprobarán que se acaban de cambiar las variables. Ahora lo que antes tenía N1 lo tiene N2 y lo que antes tenía N2 lo tiene N1. Esta es una forma, otra forma sería hacer N1 es igual a N1 más N2. N2 es igual a N1 menos N2 y N1 es igual a N1 menos N2. Estas operaciones al final me dan el resultado de que cambiamos las variables de lugar. También podría ser con aquí multiplicación y aquí divisiones, da exactamente lo mismo. Y hay una que en particular me gusta más a mí, que es la operación binaria XOR o XOR, que sería con el símbolo de, aquí está, el símbolo de exponente de acá. Yo puedo decir que N1 y coloco este símbolo de exponente igual a N2. Luego, aquí me falta un punto y coma. Luego puedo decir que N2, el mismo símbolo N1 y luego N1, el mismo símbolo N2. Y al final esto sencillamente es una operación binaria, hace el cambio a nivel de bits y básicamente cumple la misma función, hace que lo que está en la variable N1 pase a la variable N2 y lo que está en la variable N2 pase a la variable N1. Si no conocen esta forma, pues la pueden investigar ustedes. Yo la voy a dejar así, como les digo, porque es mi favorita. Bien, ya tenemos entonces que sí o sí la variable N1 es menor y la variable N2 es mayor. Vamos a comprobar eso. Vamos a imprimir la variable N1 y vamos a imprimir la variable N2 justo después de pues este cambio de variables que solo pasa si N1 es mayor. Entonces, si yo coloco primer número 5 y segundo número 10, pues me va a imprimir 5 y 10. No va a pasar por acá, sencillamente los imprime porque N1 es el menor. Pero si yo coloco primero el 10 y luego el 5, igual me imprime en ese orden 5 y 10. N1 sigue siendo la variable menor al final. Y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos. Bien, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es el ciclo for como tal. Mi ciclo for pues va a tener una variable iteradora i que va a ser igual a N1, al número menor. Por eso precisamente necesitaba que N1 fuera el menor, para que empezáramos ahí. Y la condición va a ser que vamos a ejecutar este ciclo for mientras sí sea menor o igual a N2. Y en cualquier caso, cada que se termine este ciclo, se va a incrementar en una unidad el valor de i. Entonces, van a darse cuenta, si yo imprimo en este momento mi variable iteradora, de que va a recorrer todos los números entre los que yo coloco el menor y el mayor. Por ejemplo, entre 5 y 10, pues va a recorrer 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos van a ser los valores que recibe mi iterador por estar dentro de un bucle. Vamos a terminar con esta ejecución. Y ya tenemos entonces en cuenta que estamos recorriendo los números del 5 al 10. En este caso, ¿no? Me refiero a que estamos recorriendo los números desde el menor al mayor que el usuario ingresa. Bien, lo que vamos a hacer aquí adentro es básicamente lo mismo que hicimos en el video anterior. Lo que vamos a hacer es evaluar los números primos.
Para evaluar los números primos, lo que vamos a hacer es recurrir a una variable entera que se va a llamar creciente en este caso y que va a ser igual a 2, y una variable booleana que se va a llamar es primo y que va a ser true. Paso a explicar, no sé si vieron el video anterior, si no lo vieron, pues voy a explicarles cómo evaluamos que un número es primo o no. Volvamos al ejemplo del 5 y el 10. Qué bien, no los estoy imprimiendo. Vamos a imprimirlos de nuevo acá. Y corramos el programa de nuevo. Entonces, de nuevo, desde el 5 al 10. Yo lo que tengo que hacer es, como mi iterador o como mi ciclo for, lo que está haciendo es evaluando todos los números entre el 5 y el 10, incluyéndolos, pues tengo que evaluar que cada uno de estos números sea o no sea primo. Entonces, cuando yo quiera evaluar, por ejemplo, que el número 5 es un número primo, lo que hago es dividir 5 sobre 2, dividir 5 sobre 3 y dividir 5 sobre 4. De manera que después de que yo haga esas divisiones, si ninguna de esas divisiones fue exacta, pues puedo decir con seguridad que el número 5 es primo. Recordemos que un número es primo si alguna de estas divisiones entre 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el número anterior a él mismo, si alguna de esas divisiones es exacta. Por ejemplo, lo que le pasa al número 6. Si yo divido 6 entre 2, ya directamente esa división es exacta. Con exacta me refiero a que no deja ningún residuo o que su residuo es 0. Y por ende ya sabemos que el número no es primo. Lo mismo le pasa al 8, porque 8 sobre 2 pues ya es una división exacta. Eso le pasa a todos los números pares por encima del 4. Y al número 9 pues también. Si yo hago 9 sobre 3, en esa división ya se encuentra pues una división exacta que hace que el número 9 no sea primo. Pero si yo hago la prueba con el número 7, pues 7 sobre 2, 7 sobre 3, sobre 4, sobre 5 y sobre 6, ninguna de esas va a ser exacta, de manera que ese número se dice que es primo. Ya teniendo esto en cuenta, pues lo que va a pasar acá es que la variable creciente, que empieza en 2, va a ser ese denominador. Es decir, cuando yo digo 7 sobre 2, me estoy refiriendo a 7 sobre creciente, que vale 2. Luego voy a hacer que creciente valga 3, luego que creciente valga 4, 5, 6 y ahí pararía. Y luego la variable es primo, pues es una variable que verifica si el número es primo o no en cada momento. Ya van a ver cómo funciona. Voy a quitar esta parte de acá, voy a parar la ejecución y voy a empezar con un ciclo while idéntico al que hicimos en el video pasado. Solo lo vamos a ejecutar si es primo es verdadero, entonces yo puedo decir si es primo es igual a true o sencillamente while es primo. Esto ya verifica que la variable booleana es primo sea verdadera y además que creciente sea menor a la variable iteradora. Ya vimos que la variable iteradora en algún punto va a tomar el valor de 5, en algún punto el valor de 7, dependiendo del número de los números que el usuario ingrese. Y yo solamente necesito hacer las divisiones hasta el número anterior. Es decir, por ejemplo, si fuera el número 7, yo solo necesito hacer las divisiones hasta el 6, 7 sobre 6. De manera que entonces yo necesito que la variable creciente nunca llegue a ser igual de grande que el número que estoy verificando. De nuevo, si i es 7, yo solo necesito que creciente llegue hasta 6, por eso el bucle solo se va a repetir mientras sea menor a ese número 7. Bien, lo que vamos a hacer aquí adentro es una condicional en la que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir mi variable iteradora, que es el número que estoy verificando, si es primo o no, con el símbolo de módulo entre creciente. Y voy a verificar que esa división tenga un resultado, o sea exacta y tenga un residuo de 0. Recuerden que este módulo o el símbolo de porcentaje lo que hace es hacer una división pero devolverme el residuo, y si el residuo es 0, la división es exacta. Y como les decía anteriormente, ¿qué pasa si una división es exacta? Pues lo que pasa es que ya ese número no es primo. Por eso la variable es primo cambiaría a falso o a false si llega a haber una división exacta. Si por ejemplo estamos verificando el número 6, como ya dijimos en el ejemplo que les acabo de explicar, 6 sobre 2 me da una división exacta, por ende ya ese número no va a ser primo. En cualquier otro caso, si llega a pasar esa verificación y sigue siendo un número primo hasta ese momento, pues yo voy a hacer que la variable creciente incremente en una unidad
De manera que entonces ya va a dividir por el siguiente número, ya sería sobre 3, sobre 4, sobre 5, etc. Por ejemplo, si estuviéramos evaluando el número 5, estamos haciendo 5 sobre 2. Aquí la división no es exacta, por ende creciente va a valer más, creciente va a valer 3 y 3 sigue siendo menor que 5. Entonces 5 sobre 3 tampoco es exacta, va a crecer la variable creciente. Ahora va a ser 4, 4 sigue siendo menor que 5, por ende se divide. 5 sobre 4 tampoco es exacta. Crece otra vez la variable creciente, aquí creciente ya es 5 y como 5 no es menor que 5, pues acaba mi bucle y en ningún momento la variable es' cambió a falso. La variable es' sigue siendo verdadero de esta parte de acá. Por ende, al final de ese bucle, yo voy a decir, bueno, si esto fuera el video anterior en el que verificábamos si un número era primo, yo lo que hacía era entonces evaluar que es' siguiera siendo verdadero con if es primo, y si if es primo, es decir, si es primo es verdadero, pues imprimía que y concatenábamos con es primo. ¿Sí? Hacíamos eso. Entonces, pues para colocar el ejemplo, si yo coloco entre 4 y 6, me va a decir que 5 es primo. Esto lo está imprimiendo por las impresiones que teníamos antes. Pero bien, 5 es primo, eso es lo que nos interesa. O bueno, lo que nos interesaba realmente en el video anterior. En este video lo que nos interesa es verificar los números primos gemelos. Entonces ya tenemos un número primo, que es i en este caso. Toma el valor del número primo que esté en ese momento. Ahora, lo que necesitamos es tener una variable, que en este caso vamos a declarar como un entero y que se llame a, y que vamos a inicializar en 0. Y vamos a decir que no solo si es primo, pero también si la variable a es igual a 0, lo que va a pasar es que la variable a va a tomar el valor de ese número primo que encontramos. Entonces le vamos a dar a el valor de i. Y también lo que vamos a hacer debajo es crear otra variable que se llame b, no es necesario inicializarla, que me diga, entonces, else if es primo, es decir, si encontramos un número primo, pero además la variable a es diferente de 0, es decir, ya tiene un valor, pues lo que va a pasar es que b va a tomar ese valor de i. Entonces, quiero que entendamos en este punto qué está pasando. Hagamos de cuenta que estamos evaluando los números primos del 1 al 10. Entonces 1 no es primo, 2 es primo, porque bueno, cuando hacemos la operación acá, ni siquiera pasa por este bucle while, porque 2 no es menor que 2 y ya evidentemente nos dice que 2 es primo. Entonces se va a terminar el bucle porque no se evalúa ni siquiera y pasa a esta parte de acá. Me está verificando si la variable es primo es verdadera, y sí, es primo es verdadera. Y también me está verificando si a es igual a 0, y claro que sí, porque a es igual a 0 declarado aquí arriba. De manera que entonces la variable a va a tomar el valor de i, que en este caso es 2. Entonces recordemos que a va a valer 2. Se acabaría esta parte, nos entramos a este corchete que es el del ciclo for, de manera que se va a volver a inicializar el ciclo, pero i antes valía 2, ahora va a valer 3. Lo que va a pasar con ese número 3 es que, bueno, se va a verificar que 2 sea menor que 3 y como 2 es menor que 3 se hace esta división, 3 sobre 2. Como esa división no es exacta, se incrementa la unidad creciente, la variable creciente, y aquí entonces en la verificación 3 ya no es menor que 3, se acaba este bucle while y vamos a este ciclo if, perdón, a esta condición if. Como es primo, porque nunca cambiamos la variable es primo a falso, es primo sigue siendo true, entonces pasa por acá, es primo, esto es verdadero, y nos pregunta si a es igual que 0. No, ahora a es igual que 2, entonces se va por este lado y me pregunta si es primo, y sí, sí es primo, y a es diferente de 0, sí, porque es 2. Entonces lo que pasa es que b va a ser igual a i, en este caso 3, entonces b es 3. Recordemos que a es 2 y b es 3. Explicado esto, van a entender por qué ahora voy a hacer una condición y voy a restar a b menos a. Voy a restar a b menos a y yo sé que es un número, perdón, que son números gemelos, primos, si la resta entre el mayor y el menor es igual a 2.
que es lo que nos decía el enunciado, que la diferencia es exactamente 2. Entonces yo voy a verificar que b menos a sea igual que 2. Si esto es verdadero, si b menos a es igual que 2, pues yo puedo decir con facilidad y con confianza que a más, aquí digo y aquí coloco b, estoy concatenando las variables a y b, más, y aquí concateno otro texto, son, con un espacio, son números primos gemelos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la diferencia da exactamente 2. Entonces, volvamos al ejemplo. Recordemos que A es 2 y B es 3, pues 3 menos 2 no es igual a 2. Es de hecho igual a 1. Entonces, este texto no se va a imprimir y lo que va a pasar es que A va a tomar el valor de I. Recordemos esto porque es muy importante entender esta lógica de este programa. Esto es lo que es diferente con respecto al video anterior o a los videos anteriores en el ejercicio 7. Como esto no se cumple, sencillamente no me imprime el texto, pero sí pasa algo y es que A va a tomar el valor de I. Recordemos que I en este caso sigue valiendo 3. No hemos terminado esa parte del ciclo for. Entonces ahora tanto A como B van a valer 3. Recordemos eso. Nos vamos hasta el último corchete y estamos en el ciclo for que le incrementa una unidad a la variable i y va a valer 4. Se va a hacer la evaluación. Es muy obvio que 4 sobre 2 es una división exacta, es decir, el residuo es 0. Me va a decir que es primo es falso. Y cuando haga estas verificaciones, pues aquí es primo es falso y aquí es primo es falso. Por ende, no va a hacer nada de esto. Sencillamente va a pasar de todo esto, de este bucle, y va a seguir acá. Es decir, va a volver a iniciar el ciclo for, va a incrementarle una unidad a la variable i y ahora i va a valer 5. Luego entonces se va a verificar si 5 es un número primo. Ya sabemos que es un número primo, entonces va a pasar todas estas verificaciones y va a llegar a esta parte. Como es primo va a ser verdadero, porque 5 es un número primo, y además a, bueno, voy a verificar si a es igual a 0, pero a es igual a 3. Recordemos que de la anterior verificación a es igual a 3, entonces no es igual a 0, no se va por acá, sino que pregunta entonces, si es primo, sí, porque 5 es primo, y a es diferente de 0, sí, porque a es 3, entonces b es igual a i, y en este caso i es el número 5, entonces b es 5. Luego lo que va a hacer es restar 5 menos 3, aquí va a dar 2, y como esto entonces va a ser verdadero porque dio 2, pues va a imprimir el texto de que aquí el número 3 y aquí el número 5 son números primos gemelos. Y al final, pues le va a dar a la variable a el número 5 para que pueda seguir evaluando con los siguientes números primos y así va a ser dentro de todos los números encontrados en el rango que el usuario ingresó. Entonces va a pasar por el número 6, si fuera de nuevo el ejemplo del 1 al 10, va a ser número primo, luego al número 7 y al número 7 pues A va a valer 5, B va a valer 7, 7 menos 5 es igual a 2, son primos gemelos, ahora A va a valer 7 y va a esperar hasta el siguiente número primo, el siguiente número primo es 11, luego la resta no va a dar, pero va a valer 11, luego el número siguiente va a ser 13, entonces 13 menos 11 va a ser 2, el 13 y el 11 son primos gemelos, etc. Este programa hace precisamente lo que nos están pidiendo en el enunciado. Esta es la lógica detrás del programa. Entonces vamos a ver si sí funciona. Entonces vamos a correrlo acá y vamos a colocar precisamente el 1 y el 10. Y me está diciendo que 3 y 5 son primos gemelos y 5 y 7 son primos gemelos. Eso es correcto. También vamos a ingresar del 1 al 20 y vamos a encontrar el 11 y el 13 y el 17 y el 19. Eso es correcto. Del 1 al 100 y bueno, en fin, podemos colocar cualquier rango que queramos y nos va a encontrar todos los números primos gemelos, pues precisamente porque hicimos bien la lógica del programa. Ahora, después de ejecutar números correctos, me está pidiendo la información nuevamente. Yo no quiero eso. Entonces, al final de este if, voy a parar acá y me voy a ir hasta el final. Antes de que se acabe, voy a decir break, punto y coma, entre corchetes, para que se acabe ese ciclo infinito. De manera, si yo coloco 0 y 10, o bueno, 0 y 1, ahí no coloqué 10, sí me pide el número nuevamente porque coloqué un 0. Si coloco 5 y 5, sí me pide un número nuevamente porque ingresé dos números iguales. Pero si coloco del 1 al 10,
pues me da los números primos gemelos, pero ya ahí se acaba el programa. Eso es lo que yo quiero, que ya no me pida más los números porque ya hizo lo que debía hacer. Entonces, esta es la lógica detrás del ejercicio número 8. Espero que se haya entendido. Evidentemente es más fácil cuando ustedes lo hacen, pero la explicación es precisamente esta. Dejaríamos este video hasta aquí. El código queda disponible en el blog para que ustedes lo usen en sus proyectos. Y nos vemos en la siguiente parte, en la parte número 2 del ejercicio 8, en la que vamos a hacer que este ciclo for cambie por un ciclo while. Esto para fines pedagógicos, para que ustedes vean cómo sería. Y evidentemente, aunque no es lo correcto es usar un ciclo for, pues sirve demasiado para que ustedes aprendan a usar también los ciclos while. Entonces, de nuevo, dejamos el video hasta aquí. Espero que les haya servido. Nos vemos entonces en la segunda parte. Hasta luego.